El manga comienza mostrándonos el inicio del manga NTR. Como toda historia típica de este género, el chico malo, por así decirlo, le propone a la protagonista que hagan el delicioso. Como era de esperarse, la protagonista se niega a ese hecho, ya que según ella no le gustan los chicos malos y patanes como él. Aparte de que tiene a alguien que le gusta, que es su novio. Pero como todos sabemos lo que pasa en este tipo de historias, el chico malo logró su objetivo, logrando hacer que la protagonista y él hicieran el delicioso. De esa manera, durante el acto, el chico malo prácticamente se estaba burlando del novio de la protagonista, porque se estaba comiendo prácticamente a su novia completita. Y lo peor del caso es que le estaba gustando mucho a ella. Eso hace que el protagonista del manga, que se llamaba Shishido Ryuichi, al ver la tremenda atrocidad que estaba leyendo, mejor parara la lectura y se fuera a dormir. Pero al día siguiente, a la hora de despertarse e irse a lavar la cara como es su costumbre, se sorprendió al ver que se quedó dormido al estar leyendo ese manga, que hasta incluso soñó con él. Pero a la hora de que se miró al espejo, se sorprendió mucho al notar que no tenía su misma apariencia y apareció con un rostro completamente nuevo, que por si no fuera poco, era la misma cara que el protagonista del manga NTR que se leyó. Este comienza a tener flashback de lo que pasó durante su día, dándonos a entender que fue arrollado por un camión y despertó de esa manera. Pero lo que no se podía creer era que se había convertido en el protagonista de esa historia muy horrible. Un poco más calmadas las cosas, Shishido se pone a pensar cómo es que sucedió todo eso, revelándonos que él es un estudiante de preparatoria que está cursando su último año, suponiendo que quizás está recordando cosas de su vida pasada, pero no tendría sentido todo eso, captando rápidamente que ha reencarnado en el protagonista del manga NTR que se había leído, además de que ese manga era muy subidito de tono y de género NTR. Shishido nos cuenta la premisa de la historia de este manga. Él es el protagonista de la historia, quien solo quiere comerse a la protagonista, pues resulta que la heroína apenas acababa de comenzar una relación amorosa con su amigo de la infancia, pero esta es sometida por el protagonista, que en este caso es Shishido, a hacer el delicioso en múltiples ocasiones, chantajeándola con que si no lo quería seguir haciendo, la expondría ante toda la clase con fotos que le había tomado, y como era de esperarse, ella accedió a seguir haciéndolo hasta que al final acabó gustándole y se dejó manipular por completo por el protagonista. Una historia que le disgustaba por completo a Shishido, ya que a la hora de que lo compró pensó que era una historia como cualquier otra, pero se terminó dando una sorpresa a la hora de leerlo, ya que algo que detestaba mucho era la infidelidad, por lo que no podía creerse que se había convertido en lo que no podía ni ver. Pero al ponerse a pensar más a fondo, se puso a comprender al personaje, ya que quizás tuvo una infancia muy horrible y tomó acciones que lo llevaron a convertirse en la basura que es ahora, denominándolos como el típico villano de un NTR. Pero eso no fue justificación por hacerle eso a la protagonista, cuando de momento le comenzó a dar un dolor de cabeza muy intenso que no le dejaba de pensar, decidiendo que iba a ir a caminar por un rato para distraerse, pero a la hora de pararse se termina cayendo nuevamente, ya que cuando estaba en la calle se dio cuenta que estaban a 4 de abril, que es la misma fecha en donde comienza el manga original, además de que iban en segundo año de preparatoria, empezando a tener las memorias del protagonista original del manga, por lo que mientras iba caminando, se dio cuenta que toda la gente le estaba teniendo miedo, haciendo que mejor se fuera rápidamente porque aunque quisiera ser amigable no podía, cuando de repente se encuentra con unos chicos molestando a una chica, así que cuando Shishido se dio cuenta interviene para defender a la chica, corriendo a esos chicos con el pretexto de que lo estaban molestando con su presencia. Ya un poco más calmada las cosas, la chica, quien resultó ser la protagonista del manga llamado Rindou Shizuna, se sorprende al ver a Shishido en ese momento, teniéndole miedo a la hora de mirarlo, por lo que cuando este notó eso, solo se disculpa por haberle asustado y pidiéndole que tuviera cuidado cuando regresara a casa. Shishido no tenía por qué defenderla, pero quiere demostrar que es diferente a la basura del protagonista original que estaba. Shizuna le agradece a Shishido por ese gesto muy amable. Eso hace que él se ponga muy feliz, ya que había pasado tiempo desde que alguien le expresó gratitud, sonriéndole inconscientemente. Shizuna, al ver la sonrisa hermosa del prota, se sonrojó y se fue rápidamente, cosa que se le hizo muy extraño a Shishido, pero al ponerse a pensar que originalmente aún no comienza la historia original del manga, se le ocurre la idea de evitar a toda costa que la historia tome la ruta del NTR, comprometiéndose a no hacer nada relacionado con la infidelidad. Por otra parte, Shizuna estaba muy sonrojada por haber visto de esa manera a Shishido. Al día siguiente, al llegar a la escuela y comprometido en evitar todo lo relacionado con lo NTR, todos sus compañeros le tenían miedo al grado de no mirarlo para que no les hiciera nada, y cuando este los miraba todos lo evitaban, no sorprendiéndole porque de todos modos es el aura del personaje. Cuando de repente va entrando al salón Shizuna-san, saludando a sus amigas y dejando a todos encantados por lo hermoso que era, Shishido ya se esperaba que le tocaran en la misma clase, y ella sorprendentemente le da los buenos días a este.
Shishido, confundido por ese gesto, la saluda amablemente. Ella solo quiere agradecerle por haberla defendido de esos chicos el día de ayer. Para él no fue la gran cosa, pidiéndole que no se preocupara y se fuera a su asiento rápidamente, cosa que impresionó a todos, ya que la belleza de la clase estaba hablando con el chico malo. Shishido no se pudo creer que apenas a unos pocos segundos de comenzar el manga, ya se involucró en la vida de la protagonista, cuando de la nada siente que un tipo raro de su clase se le estaba quedando mirando de una forma muy extraña. En ese momento Shishido recordó que en el manga original, ese chico se llamaba Sohei, y era el novio de la protagonista. Este los había descubierto en pleno acto de delicioso, pidiéndole una explicación a Shizuna de lo que estaba pasando, y ella, como ya estaba totalmente manipulada por el prota, menciona que ahora ya no se puede dejar de hacer eso porque le gusta bastante, haciéndolo enfrente de él. Eso hace que Shishido recuerde más momentos que pasan en la historia del manga. Por la mirada que le puso Sohei, quizás pudo suponer que pasó algo entre Shizuna y Shishido, pero en este caso no era cierto. Esta sabía que ambos amigos de la infancia estaban destinados a estar juntos, por lo que no necesariamente por reencarnar en el protagonista de este manga, tiene que hacer lo que se supone que debe de hacer, no queriendo meterse en más líos por el momento. Dejando eso de lado, Shishido acaba de despertar, ya que prácticamente se quedó dormido durante todas las clases. Al despertar, se encontró con un jarrón de rosas, notando que estaban casi marchitas por no tener la suficiente agua en el jarrón, cuando de repente va entrando Shizuna-san al salón. Él, por más que no quería involucrarse con ella, solo se seguían encontrando casualmente. Shizuna-san le pregunta qué es lo que le pasa con el jarrón de rosas, por lo que este le menciona que irá a cambiarle el agua, despidiéndose de ella. Pero en ese momento Shizuna-san lo detiene para acompañarlo a cambiarle el agua al jarrón, porque tenía curiosidad sobre las flores, poniendo como pretexto de que también tiene curiosidad por cuidar de esas rosas. Después de ello, Shishido se pone contento de que las flores estuvieran en su mejor estado, haciendo que Shizuna le dijera que no cree todos los rumores que cuentan sobre él en la escuela, ya que lo tenían todos contemplados con una mala imagen, básicamente como un chico malo en todos los aspectos. Shishido entiende por qué se dicen muchas cosas malas sobre él, ya que originalmente el protagonista del manga es un patán, así que su pasado no puede ser borrado. Pero Shizuna-san le empezaba a caer muy bien Shishido por cómo actuaba con ella, creyendo firmemente que sí es una buena persona. Shishido se dio cuenta que la protagonista es muy ingenua, por eso es que es muy manipulable la historia original. Es por ese motivo que la arrinconó y le pone la mano sobre ella, dejándole en claro que no cruce los límites que le pone, ya que como es una chica buena y baja la guardia, podría ser comida en cualquier momento. Shishido estaba feliz de dejarle todo claro, suponiendo que así actuaría el protagonista original y de esa manera alejaría mucho a Shizuna para que no se volviera a acercar a él. Pero en lugar de eso, solo le empezó a enamorar más. Este se sorprende por la reacción que puso al mirarlo, recordando que Shizuna es una protagonista de un manga NTR, por eso es que tiene la personalidad muy sumisa y quiere ser dominada por alguien. Por eso es que el protagonista original de la historia la manipuló fácilmente. Eso hace que Shishido mejor se aleje de ella y se fuera rápidamente para su casa, por lo que al llegar a su casa, este no se podía creer lo que acababa de pasar, estando seguro de no involucrarse más con ella, ya que de lo contrario la historia estaría tomando su ruta original. Así que como tenía hambre, sale a la calle para ir al supermercado para comprar comida instantánea. Pero en el supermercado se encuentra con Shizuna, por lo que este a tan solo verla se quiere ir rápidamente, pero ella lo detiene, pidiéndole que no le ignore de esa manera. Shizuna le comenzó a hacer la plática sobre qué iba a comprar para comer, así que al notar que solo llevaba pura comida instantánea se sorprendió, preocupándose porque no es comida saludable para él. Shishido no tiene otra opción más que comprar eso, ya que vive solo y no sabe cocinar. Luego de ello, mejor se va rápidamente cortando la conversación de tajo, pero nuevamente Shizuna lo detiene, pidiéndole que la lleve a su casa para que cocine para él. Como era de esperarse, Shishido se niega, no entendiendo por qué Shizuna quería cocinar para él en su casa, así que como estaba muy de insistente, no tuvo más remedio que aceptar la invitación. Al entrar al apartamento, Shizuna se pone un delantal y comienza a hacer la comida para Shishido, mientras que este se pone a pensar en un plan para sacarla rápido de su casa, ya que de lo contrario terminaría la historia original tomando su ruta. Pero al pensarlo bien se dio cuenta que tanto su yo del pasado como el protagonista del manga siempre comían solos, no teniendo recuerdos de cuando alguien cocinó para ellos. Luego de ello, Shizuna le sirve de comer y Shishido al probar quedó muy encantado por el sazón de ella, dándole tremendos bocados a cada una de las raciones y diciéndole a ella que su comida estuvo muy deliciosa, poniendo muy feliz a Shizuna por ese cumplido. Shishido estaba muy contento por haber comido rico, pero este estaba dando cuenta que estaba haciendo que Shizuna se quedara en su casa por más tiempo, así que cuando ella estaba a punto de lavar los trastes, este le pide que mejor se vaya a su casa. Shizuna por distraída se tropezó, y como era de esperarse igual lo hizo Shishido,
quedando ambos en una posición que deja bastante a la imaginación. Cuando Shishido estaba a punto de levantarse, Shizuna lo jala hacia ella, insinuándosele en ese momento. Shishido estaba pensando que cada mujer que ha visitado el departamento del protagonista, este se las ha comido, y por más que le trató de avisar a Shizuna que se alejara, no le hizo caso, viniéndosela a la mente comérsela completita en ese momento, ya que ella estaba de acuerdo con eso, pero decide mejor no hacerlo y alejarse rápidamente de ella. Por ese motivo mejor se la acompaña a su casa. Este le cuenta que los rumores de que es mujeriego sí son ciertos, por lo que le pide que no vaya así tan fácil a los departamentos de los hombres como él. Shizuma le agradece por preocuparse por ella, pero le dejan claro que eso no lo haría con nadie más que con él. Pero eso no lo escuchó Shishido. Dejando eso de lado, este la fue a dejar a su casa y se despide muy casual. Pero antes de que se fuera, Shizuna le dejan claro que volverá a hacerle de comer nuevamente, y entra rápidamente a su casa. Al estar en su cuarto comienza a recordar todos los momentos que pasó con Shishido, poniéndose en modo ecchi y estando a punto de hacerse sentir muy bien, cuando de repente le llaman por teléfono, pues resulta que era Sohei, quien le preguntó si estaba bien ya que apenas la vio entrar a su casa, además de que le preguntó si Shishido le estaba haciendo algo ya que notó cómo se le acercó a él. Ella le dejan claro que no haga caso a los rumores que rondan sobre él, ya que es una buena persona. Sohei por ese motivo estaba a punto de decirle algo importante, pero le cuelga ya que quería dormirse. Mientras tanto, pasando con Sohei, estaba recordando que cuando eran pequeños se prometieron que se casarían cuando crecieran, molestándose porque su amiga confiaba más en Shishido que en él. Pasando con Shishido, a este lo viene a visitar una amiga llamada Yurumi, pues resulta que el protagonista del manga original y ella tenían una relación de amigos con derecho. Ella venía a visitarlo para lo que iba, pero se la corre de su casa rápidamente. Para Yurumi se le hacía una actitud demasiado extraña por parte de él, suponiendo que había una chica que lo estaba cambiando. Yurumi quería ser el delicioso y estaba muy insistente con eso. Eso hace enojar a Shishido, quien le pide que mejor se dé un baño y la dejará quedarse en su casa. Como recordaremos en los capítulos anteriores, Shizuna había ido a la casa de Shishido, haciéndole de comer ya que estaba muy preocupada por la alimentación que este tenía. Como pudimos darnos cuenta, Shizuna empezaba a tener sentimientos de amor hacia Shishido, pero este solo se quería alejar de ella para no seguir la ruta original de la historia, o sea que termine con un NTR. Pero entre más lo intente siempre se termina entrometiendo, por lo que continuando con la historia, Shizuna cuando iba de camino a la escuela, sin pensarlo y por instinto, esta decidió pasar enfrente de los departamentos en donde vive Shishido, pensando que quizás hizo eso por lo que pasó cuando fue a su casa, pero solo se pone pretextos a sí misma con que es una ruta más rápida para ir a la escuela. Así que cuando ve salir a Shishido se desanima ya que lo vio salir con una mujer que lo estaba tomando del brazo, sabiendo rápidamente que todo lo que le contó el propio Shishido sobre él era cierto, que ha estado con muchas mujeres a lo largo del tiempo, por lo que mejor se va rápidamente a la escuela. Mientras tanto, Shishido empezó a notar que alguien lo estaba observando, pero mejor descarta la idea ya que no vio nada, pidiéndole a su amiga que no se le pegue mucho a su brazo. Yurumi solo le ignora y le da un beso en la mejilla para despedirse. Como era de esperarse, esto no le gusta para nada a Shishido, ya que para él Yurumi solo era un dolor de cabeza, pero como ya se había ido, no le vio ningún problema. Volviendo con Shizuna, está muy triste por ver al chico que le gusta salir con otra chica del apartamento, suponiendo que ellos dos hicieron el delicioso después de que se fuera esta a su casa. Shizuna estaba muy consciente de los rumores malos que rondaban sobre él en toda la escuela. Es más, hasta Shishido se lo confirmó, pero aún sabiendo ya todo eso, lo que no podía comprender es por qué le dolía mucho el pecho, refiriéndose a que en realidad no le gustó verlo con otra chica. Cuando de repente llegó su mejor amigo llamado Sozoe a saludarla, pero la termina asustando. Este le da los buenos días disculpándose por lo que había pasado el día de ayer, aclarándole que la razón por la cual lo llamó fue porque estaba preocupado por ella. Este muy enérgicamente le estaba tocando del hombro y no la soltaba, así que Shizuna, por lo triste y molesta que estaba, se aparta de él, diciendo que tiene mucha prisa por ir a la escuela un poco antes, pero como estaba hundida en un mar de pensamientos, no se estaba fijando por dónde estaba caminando. Así que antes de que cruzara la calle, Shishido, quien estaba ahí, la detiene para salvar su vida. Ella, al darse cuenta que estaba muy cerca de Shishido cuando la empujó hacia él, se sonroja demasiado. Dejando eso de lado, este le pide que no corra en la calle sin mirar a los alrededores porque de lo contrario tuviera un accidente. Shizuna se disculpa con él por las molestias. Shishido no lo toma de esa manera, acariciándole la cabeza y alegrándose de que Shizuna estuviera bien. Ella, sonrojada, queda muy confundida por la actitud que Shishido tuvo hacia ella, no comprendiendo por qué él siempre le dice que es alguien malo y la trata de alejar, pero siempre termina siendo muy amable. Por parte de Shishido, al darse cuenta de que nuevamente intervino en la vida de Shizuna, se queda impresionado y mejor se va rápidamente, no comprendiendo por qué la salvó solo por un instinto.
Todo eso lo miró el mejor amigo con mucho coraje. Ahora, pasando con los flashbacks que tuvo Shishido sobre su vida pasada, se nos muestra una chica que estaba muy triste, cuando de repente llegó Shishido para saludarla y preguntarle por qué estaba sola y ofreciéndose a escucharla sin ningún problema. La chica, sorprendida por eso, solo se quedó mirando con una cara muy sonrojada. Shishido le pide al mesero que le sirva 2 tragos para poder conversar con la chica. El mesero, un poco irritado al verlo de nuevo, le deja claro a la chica que mejor se vaya a su casa, ya que el chico solo piensa en comérsela. La chica por su parte le agradece al mesero por la preocupación que tiene hacia ella, pero a la chica no le importaba con quién se encontrara. El mesero, al ver la situación, decide no entrometerse más en el asunto, pidiéndole que olvide todo lo que le dijo. Ella estaba muy triste porque había pasado bastante tiempo soltera, ya que su esposo la había dejado. Desde ese momento ha estado perdida sin saber qué es lo que debe de hacer con su vida, mencionándole que el día de hoy su hija se había quedado en casa de una amiga, por lo que Shishido, al ser experto en eso, sabía que era la insinuación por parte de la chica, ya que tenía su casa sola esa noche. La chica se lo confirma, dejándole en claro que no le importa quién lo acompañe a su casa esa noche, solo tenía planeado beber algo e irse. Así que, como era de esperarse, Shishido, sin perder el tiempo, se va a casa con ella y la besa sin pensarlo, pidiéndole que se relaje ya que la hará sentir muy bien. Ella le tapa la boca, presentándose ante él con su nombre. Resulta que se llamaba Saki, y al conocer el nombre de Shishido le pide que por favor la vuelva loca esa noche, cosa que ésta acepta sin pensarlo. Cuando de repente Shishido despierta de golpe, encontrándose en la azotea de su escuela y sabiendo que todo lo que vio solo fue un sueño de sus memorias pasadas. Pero al ponerse a pensar a fondo sobre lo que había pasado, la chica del sueño se parecía demasiado a Shizuna, suponiendo que quizás era la madre de Shizuna, ya que se parecían bastante y coincidían en algunos aspectos, y conociendo cómo es el Shishido del manga original, no le parecería algo raro que lo hiciera hasta con ella. Así que mientras seguía pensando en lo que había soñado, de la nada aparece Shizuna para saludarlo, y aunque este esperaba que no se le apareciera en la azotea, pareciera como si algo la trajera hacia él. Este le pregunta si es que siempre almuerza en la azotea, ya que se le hace algo sorprendente porque era la primera vez que subía ahí. Por parte de Shishido, no se esperaba que Shizuna lo encontrara en ese lugar, preguntándole qué se le ofreciera. Shizuna claramente tenía la duda de quién era la mujer con la que estaba Shishido en su apartamento, pero en lugar de decirle eso, solo le menciona que como estaba preocupada sobre lo que iba a comer, quería saber qué tipo de comida había comprado. Este solo se sorprende por esa respuesta, ya que no se puede creer que lo cuidara más que su propia madre. Shizuna sabía que este no se iba a alimentar de una forma correcta, pero Shishido, con tal de alejarla y ya no se preocupara tanto por él, le dice que se irá a comer a un restaurante al cual no iba hace mucho tiempo. Como era de esperarse, ella lo malinterpreta pensando que se iría a beber junto con otras chicas como seguramente tiene acostumbrado, por lo que por ese motivo decide acompañarlo, según para asegurarse que le está diciendo la verdad y no beberá ni estará con muchas chicas. Shishido, como era de esperarse, se niega a eso, ya que como notó que la vez pasada Shizuna era una chica que no sabía autocontrolarse en una situación subidita de tono, rápidamente se dio cuenta que al enamorarse no sabe cómo distanciarse, así que mejor opta por negarse antes de que acepte que la acompañe, porque al lugar al que iba no iban chicas buenas como ella. Pero Shizuna, toda muy insistente con querer ir con él, pone como pretexto de que cuando lo siga automáticamente se convierte en una chica mala, cuando de repente una ráfaga de viento hace que se le levante la falda a Shizuna, cosa que hizo que se sonrojara mucho y mejor se sentara. Shizuna, toda penada, le pregunta si es que los vio. Obviamente ya saben a lo que me refiero, pero este solo se queda en shock por la pregunta. Dejando eso de lado, Shizuna al llegar a su casa se viste y al salir le avisa a su madre que saldrá a comer con alguien. Ella está de acuerdo, queriendo que su hija se divierta con quien salga, poniéndose algo triste ya que nuevamente se había quedado sola, así que decide ir a un lugar. Pasando con Shizuna, iba junto con Shishido. Ella se le hacía algo extraño al lugar a donde la llevaba. Por ese motivo, Shishido le dejó claro que no es un lugar que visitaría con chicas como ellas. Shizuna, toda coqueta, le deja claro que no hay problema porque sabe que Shishido la protegerá todo lo que sea. Sin nada más que decir, ese solo acepta llevarla y pasarla bien. Al entrar al restaurante, el mesero, sin pensarlo, rápidamente le dice a la chica que se vaya a su casa, pero Shishido le pide que se calme ya que las cosas ahora son muy diferentes. El mesero, muy sorprendido por sus palabras, notó que Shishido ya había cambiado algo, cosa que a este no le sorprendió para nada porque muchos le dijeron lo mismo. De esa manera el mesero quitó su actitud hostil que tenía e invitó a Shizuna a que se sentara muy amablemente, cuando de repente van dando a quien reconoce luego el mesero. Resulta que era la madre de Shizuna, que da la casualidad que Shishido ya se la había comido anteriormente. Como recordaremos en el capítulo pasado, Shizuna y Shishido salieron a una cita juntos, en donde este la llevó a un tipo bar-restaurante para que comieran, pero resulta que en ese lugar se habían encontrado a la madre de Shizuna, quien se sorprendió al ver que su hija estaba con el tipo que se había comido anteriormente.
Shishido al verla no podía creerse que se había devorado a la madre de Shizuna, encontrándose en una situación bastante desfavorable, ya que no sabía cómo Shizuna iba a reaccionar cuando le contara que tiene una relación con su madre. Shizuna, como era de esperarse, no sabía nada de lo que estaba sucediendo, solo haciéndosele una coincidencia que su madre hubiera entrado al mismo restaurante que ellos. La madre de Shizuna entendió toda la situación rápidamente, haciendo como si no conociera a Shishido y preguntándole a su hija quién era el chico con el que estaba. Shizuna, muy emocionada, se lo presenta a su madre, mencionándole que Shishido es un amigo de su clase que la ha salvado en varias ocasiones, y además de que lo estaba acompañando para vigilarlo de que no estuviera tomando, confirmando sus hechos con una seguridad con que parecía muy sospechosa. La madre de Shizuna comprende todo al momento, pareciéndole como si Shishido estuviera cuidando mucho de su hija, agradeciéndole por ese motivo. Para este no se le hace la gran cosa, aún así la madre pensaba que era un chico muy amable, cosa que Shizuna confirma muy alegremente. Dejando eso de lado, el mesero les lleva la comida que pidieron, y la madre ordena algo para quedarse con ellos. Luego Shizuna comienza a darle bocados a su comida, quedándose encantado por cómo sabía. Por el momento, Shishido estaba tranquilo porque sabía que las cosas iban relativamente bien. Así que cuando Shizuna fue al baño, la madre le menciona a Shishido que no esperaba volverlo a verlo, y mucho menos en una situación como esa. Shishido lo confirma diciéndole que aunque es sorprendente, tenía sus sospechas con que ambas eran parecidas, por lo que la madre sugiere que mantengan todo lo que pasó como un secreto, suponiendo que Shishido igual lo prefería de esa manera, confirmándolo porque no quiere que las cosas se pongan extrañas entre todos. La madre se sorprende por la respuesta que le había dado, ya que se le hacía un chico más encantador y menos egocéntrico, aunque la madre sabe que aunque su hija se entere no afectaría en nada, preguntándole directamente si es que está saliendo con Shizuna. Shishido exaltado le dejan claro que no está saliendo con su hija, solo que ella es una chica extremadamente amable, porque desde que la salvó un par de veces ella ha estado siguiéndolo y ayudándolo en todo lo que se le ofrezca. La madre solo se ríe por eso, sabiendo que le cae muy bien a su hija, pero eso se le hacía muy injusto, cuando de la nada ella le termina abrazando del brazo. Eso no lo tomó para nada bien Shishido, y cuando estaba a punto de alejarla, la madre le pide que no le diga que se aleje, y de la manera más tierna posible le pide que le dé una recompensa por no decirle nada a su hija. Shishido sin más opción acepta, pero solo la termina acariciando su cabeza para hacerla sentir mejor, cosa que le alegró mucho sabiendo que Shishido es una persona realmente muy amable. Para sorpresa de ambos, eso lo termina viendo Shizuna, quien muy celosa por ese hecho le grita a su madre que qué era lo que estaba haciendo. Eso solo dejó muy en shock a Shishido, porque no se lo esperaba, tratando de darle una explicación a Shizuna, pero la madre solo le pide disculpas poniendo como pretexto de que ya estaba un poco ebria. Aún así, enfrente de su hija le toca los músculos de Shishido, alabándolo porque estaba muy musculoso. Eso solo aumenta los celos de Shizuna, rápidamente arrebatándoselo a su madre y dejándole en claro que Shishido es todo suyo. Shizuna al momento no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero cuando se percató de lo que dijo, todos se sorprendieron al oírlo, así que ella solo disimula diciéndole que Shishido es su salvador. La madre ya se había percatado de los sentimientos que tenía su hija, así que mejor se disculpa sinceramente con Shishido, por lo que momentos después, la madre se queda unos momentos más en el restaurante, diciéndole a su hija y a Shishido que se diviertan un poco. Shizuna le agradece y Shishido le menciona que no tome más para que no le vaya a pasar algo. Al salir del restaurante, Shishido estaba muy aliviado ya que se había ido por completo su estrés por ser descubierto por Shizuna, cuando de repente Shizuna le pregunta a este si es que ya conocía a su madre antes. Shishido confundido le pregunta por qué es que piensa eso, y ella se dio cuenta por la sencilla razón de que se llamaban por su nombre de pila, y el ambiente con el que se llevaban ambos ya era de confianza. Este solo le inventa que como frecuentaban el mismo restaurante, solo se conocieron de casualidad, pero no sabía que era su madre. Shizuna estaba muy sorprendida por ese hecho, pero le pide que también la llame por su nombre de pila. Se lo pidió de una manera muy tierna, pero Shishido comenzó a poner pretextos, haciendo que Shizuna explotara de lo enojada que estaba, reclamándole del por qué llama a su madre por su nombre y a ella no. Shishido sin más opción accede a su petición y la llama a Shizuna por primera vez, haciendo que ella se quedara encantada por eso. Dejando eso de lado, Shishido por alguna extraña razón le menciona a Shizuna que volviera rápidamente a su casa, ya que desde hace rato le estaba pasando puras cosas devastadoras y le da como algún tipo de picazón en el pecho, no entendiendo el sentimiento que está experimentando. Pasando con Shizuna, ella por alguna razón se pudo dar cuenta que entre su madre y Shishido hubo algo, porque recordó algo que sucedió con su madre ese día. Luego de ello, este se va a dejar a su casa a Shizuna y antes de irse,
Esta le pide que se vean igual mañana, cosa que Shishido acepta amablemente. Shizuna tan solo entrar a su casa suena el teléfono y ella va rápidamente a responder, pero al levantar el teléfono solo escucha unas risas que le dicen que vaya rápido. Ella se quedó muy sorprendida por esa llamada y solo dio por hecho que se habían equivocado de número, pues resulta que su mejor amigo la estaba espiando afuera de su casa y era quien había hecho la llamada. Al día siguiente Shishido estaba muy feliz porque era la hora del almuerzo, pero notó algo raro a su alrededor, quedándose mirando al amigo de la infancia de Shizuna. Este, por lo incómodo que se estaba sintiendo, mejor se va para otro lado. Al estar en un almacén se percató de que Souhei, el amigo de la infancia de Shizuna, se la estaba quedando viendo con unos ojos muy rencorosos, dando por hecho que estaba malinterpretando la relación que tiene con Shizuna. Pero sabe que aunque suponga eso, pues no le dice nada, optando por mejor que ya no se involucrara más con él. Pero según el manga original del NTR, se supone que por esas fechas Shizuna es novia de Souhei, preguntándose si es que realmente pasará lo mismo y serán novios, ya que como intervino desde un principio no sabe qué exactamente va a pasar. Por un momento le duele la cabeza, ya que siempre que está con Shizuna algo extraño le pasa por alguna razón, pero supone que tiene el deseo de dominar a las mujeres por el protagonista original que está reencarnando, dando por hecho que su papel central es volverse el Netorare de un manga NTR, sabiendo que Shizuna se debería de involucrar con tipos totalmente opuestos a él. Por un momento Shishido se estaba dando cuenta que el manga de alguna forma estaba siguiendo su curso original, porque se dejó llevar por la corriente, decidiendo mejor cortar toda relación con los protagonistas, cuando de repente va llegando a Shizuna para preguntarle por qué siempre lo encuentra en los sitios raros de la escuela. Como recordaremos en los capítulos pasados, se nos reveló que Shishido se había comido a la madre de Shizuna, y esta estaba comenzando a sospechar sobre eso, además de que el mejor amigo de Shizuna llamado Souhei estaba mostrando un tipo de celos intensos al ver que Shizuna y Shishido se estaban portando muy cercanos, por lo que regresando al manga, Shizuna había encontrado a Shishido en el almacén del gimnasio, ya que se encontraba ahí porque estaba pensando qué ruta tomaría el manga ahora que se interpuso sin querer en la relación de Shizuna y Souhei. Shishido le pregunta si es que necesita algo del almacén o por qué es que lo estaba buscando, así que Shizuna con un tono serio le menciona que cuando salieron a comer al bar estaba teniendo un comportamiento bastante extraño al igual que su madre, y por ese motivo es que quería preguntarle si es que hizo el delicioso con ella. Esa aclaración sorprende mucho a Shishido, no entendiendo cómo es que se dio cuenta, y Shizuna le explicó que al preguntarle lo mismo a su madre, solo le negó lo que para ella era muy obvio. Pero al darse cuenta del estado de ánimo de su madre y la forma de hablar que tenía en aquella vez, se percató de ese hecho. Shishido, en lugar de sentirse mal o tratar de explicarle qué fue lo que pasó, solo aceptó la culpa y se lo confirmó abiertamente. Shizuna por su parte sabía ese hecho, aunque su madre se lo quisiera ocultar. Eso Shishido lo vio como una oportunidad de que ella lo detestara y se comenzara a alejar de él, ya que al pensar bien las cosas, esa era la ruta buena, que siempre quiso tratar de hacer. Pero sorprendentemente Shizuna no se lo tomó para nada mal, agradeciéndole a Shishido por haberle hecho al delicioso su madre, contándole que hace mucho tiempo habían perdido a su padre, y por ese hecho se dio cuenta que su madre en veces se sentía muy sola, pero no pudo hacer nada al respecto. Así que cuando Shishido le hizo el delicioso cambió todo eso, ya que la hizo sonreír mucho después de tanto tiempo. Shishido no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando, explicándole que él es el malo, porque se acostó con su madre. Shizuna comprende ese hecho, pero gracias a eso su madre recuperó por completo sus energías y es por eso que quería transmitirle ese agradecimiento. Shishido al escuchar esas palabras hizo que se sonrojara, dudando por completo si era buena idea alejar a Shizuna de su lado. Dejando esa conversación de lado, Shizuna de poco a poco se iba acercando al prota porque le quería preguntar otra cosa, encimándose sobre él y preguntándole si le haría el delicioso a ella. Pasando otra escena, Souhei estaba muy molesto porque Shizuna había rechazado nuevamente una salida con él, suponiendo que quizás Shishido le estaba influenciando de mal manera, aprovechándose de ella por su pureza, poniéndose muy intenso ya que quería según proteger a su mejor amiga de ese sujeto. Volviendo con los tortolitos, Shizuna le había preguntado a Shishido si es que le haría el delicioso, pregunta que como era de esperarse sorprendió mucho a Shishido, no entendiendo por qué le estaba diciendo todas esas cosas, mencionándole que porque de la nada le pide algo así. Pero cuando miró detenidamente a Shizuna, estaba muy nerviosa por haberle propuesto eso, sabiendo que tuvo que reunir mucho valor para que le hiciera esa pregunta, ya que además de nerviosa se puso muy sonrojada por la situación y posición en la que estaba. Shishido de manera muy inteligente cambia por completo el tema,
haciendo que esa situación, en lugar de ser una propuesta subidita de tono, la toma como algo normal entre amigos, diciéndole que si le pregunta si es que la puede dar un abrazo, su respuesta siempre sería que sí, ya que era algo muy obvio que le iba a abrazar. Shizuna en ese momento vio una oportunidad, pero desafortunadamente, en ese preciso momento le comenzó a rugir su estómago, haciendo que Shishido mejor le sugiriera que primero se fuera a almorzar, porque notó que tenía mucha hambre, cosa que sonrojó mucho a Shizuna, haciendo que se avergonzara y mejor se fuera corriendo del lugar, despidiéndose de Shishido por el momento, haciendo que este se sintiera aliviado porque fue muy peligroso ese momento en donde estuvieron demasiado cerca. Mientras tanto, Shizuna, aunque estaba avergonzada por lo que había pasado, se arrepintió por no haber aprovechado esa oportunidad que se le había presentado. Aún así, se sentía muy feliz de que Shishido la había mirado con ojos de mujer y de poco a poco estaba comenzando a entrar en su radar. Dejando eso de lado, Shishido estaba pensando que desde que reencarnó como el protagonista del manga NTR, no se ha saltado ninguna de sus clases, pero ahora es diferente porque en realidad no quiere entrar porque sería muy incómodo ver a Shizuna después de lo que pasó, decidiendo que mejor se va a ir a su casa y al día siguiente actuará como si nada hubiera pasado, por lo que cuando llegó a su casa, notó que la madre de Shizuna, o sea Saki, le estaba llamando, recordando que la última vez que hicieron el delicioso le pasó su número de contacto, no recordando qué es lo que hacía con ella después de eso, y como no la puede ignorar decide contestar el teléfono. Saki le agradece por ese motivo porque era la primera vez que lo llamaba. Shishido no le da importancia a eso y directamente va al grano, porque sabía que se trataba sobre Shizuna, cosa que Saki le confirma, mencionándole que tiene que salir 2 días de la ciudad por cuestiones de trabajo, así que por ese motivo le pide de favor a Shishido que acompañe a Shizuna durante su ausencia, para que no se sienta sola. Prácticamente le pidió que se quedara en su casa junto con su hija, aclaración que Shishido lo tomó por sorpresa. Shishido no podía entender por qué Saki, la madre de Shizuna, le pedía algo como eso, sabiendo qué tipo de persona era. No puede creer que deje que un tipo como él se quede en su casa, pero Saki le revela de que en realidad Shizuna ha estado muy extraña últimamente, contándole que la última vez que se quedó sola en casa, dijo que recibió una serie de llamadas silenciosas, además de que le habían llegado cartas de amor sin sello dirigidas a Shizuna, cosa que ocasionó que se sintiera perseguida por alguien, dando por hecho que quizás tenga un acosador tras ella. Saki, como era de esperarse, tomó medidas en contra de eso, pero Shizuna la detenía pidiéndole que no se preocupara por ella, ya que según no era la gran cosa. Por ese hecho es que quiere que Shishido se quede con ella para que la proteja. Shishido le revela que su hija ya sabe lo que pasó entre ellos dos, preguntándole si aún así estaba bien que se quedara en su casa, porque puede haber una gran posibilidad de que igual se termine comiendo a su hija. Para Saki no era gran problema, porque eso ya no sería problema de ella, dejándole en claro que por lo que le dio a demostrar, no es el tipo de chico que ignora los sentimientos de las personas y las obliga a hacer algo que no quieren. Eso se lo dejó muy en claro por lo que pasaron, preguntándole nuevamente si es que puede quedarse en casa junto con Shizuna para protegerla. Como era de esperarse, Shishido acepta, y momentos después llegó a la casa de Saki, en donde la recibió Shizuna muy sorprendida por ese hecho. Este pensó que su madre no le había dicho nada sobre su llegada, pero en realidad Shizuna sí estaba enterado de ello. Aún así no se esperaba de que en realidad Shishido vendría a su casa para que se quedara junto con ella. Este, un poco más tranquilo, le explicó que lo hizo por unas razones que no le contó, pidiéndole que haga como si no se encontrara en su casa. Pero Shizuna obviamente no iba a actuar de esa manera, porque en ese instante estaba muy feliz de que Shishido se quedara en casa junto con ella. Emocionadísima por ese hecho, le pide muy ansiosamente que entre a la casa mientras ella se fue corriendo a preparar la cena. Por lo que después de que terminaron de cenar, Shishido halaga mucho a Shizuna por la comida que había hecho, dejándole en claro que es muy buena cocinera. Aún así, al quedársele mirando mucho por la ropa de dormir que tenían puesta, hizo que Shizuna se avergonzara pensando que quizás había algo extraño en ella, cosa que no era así. En ese momento, lo aprovecha Shizuna como una oportunidad, haciendo como si tuviera mucho calor, ya que según ella estaba haciendo. Como era de esperarse, Shishido no sintió ese calor que decía Shizuna, aparte de que estaban en primavera, cosa que se le hacía demasiado extraño porque no entraba ni a junio. Pero Shizuna sí quedó insistente con que tenía mucho calor, quitándose la prenda que tenía enfrente y solo quedándose con una camisa delgada en donde resaltaban mucho sus opais, cosa de la cual se dio cuenta Shishido, y al verla avergonzada, le pide que no se quite la ropa si se va a sonrojar mucho, cosa que ella niega que lo hace a propósito. Luego de ello, ambos se quedan en silencio viéndose fijamente, cuando de repente Shizuna le menciona si es que quiere entrar al baño, sugiriéndole que lo haga para que se sienta mejor,
cosa que Shishido acepta ya que se quería duchar. Así que a la hora de que estaba buscando sus cosas para meterse al baño, se percató de que había olvidado su ropa interior por lo nerviosa que estaba a la hora de alistarse para irse. Por lo que por ese motivo le pide a Shizuna que lo espere porque irá a comprar algo a la tienda. Vemos en los capítulos pasados, Shishido recibió una llamada de la madre de Shizuna, o sea Saki, quien le pidió de favor al protagonista que se quedara en casa junto con su hija, ya que iba a salir de viaje de negocios. Como era de esperarse, el protagonista no aceptó esa propuesta al instante, ya que recordemos que el propósito de Shishido es alejarse de Shizuna para evitar la ruta NTR, pero al final no se pudo negar, ya que Saki se lo pidió porque un tipo estaba acechando a Shizuna, por eso quería que se quedara con ella para que la cuide. Al llegar a su casa, a la hora de que iba a tomar un baño, nota que había olvidado su ropa interior por lo nervioso que estaba, así que le pidió a Shizuna que lo esperara, ya que iba a ir a una tienda para comprar algo. Ahora, desde ese punto, continuando con el manga, Shizuna, muy feliz por ese motivo, le pide a Shishido que le deje acompañarle, ya que quería comprar algo como postre. Pero el protagonista, al verla detalladamente, le menciona que no puede acompañarla, ya que irá rápidamente a su casa porque se le había olvidado algo muy importante, no especificando qué es lo que era. Pero en realidad, como Shishido vio a Shizuna con ropa un poco subidita de tono porque prácticamente era una pijama que enseñaba de más, decidió dejarla en casa, ya que no era buena idea que saliera con ese estilo a la calle, dejándole en claro que a la hora de que salga tiene que cerrar su puerta con llave rápidamente, y le sugiere que no salga a ningún lado hasta que él regrese. Como era de esperarse, Shizuna lo obedece sin objeción alguna, quedándose enojada ya que no la dejó acompañarla. Por lo que al quedarse pensando bien por qué Shishido actuó de una manera muy extraña, de alguna manera muy rara llegó a la conclusión de que Shishido le iba a hacer el... Porque según ella, Shishido fue a la tienda para comprar un globito feliz, pensando que iba a ser considerado con ella ya que era su primera vez, sonrojándose mucho por ese motivo, ya que según ella no esperaba que hiciera algo como eso, cuando de repente alguien tocó la puerta de una manera muy brusca. Eso causó que Shizuna se espantara por el impacto, preguntando a Shizuna en ese momento si de casualidad Shishido había llegado tan rápido, pero al no ver respuesta, recordó que el protagonista le menciona que no le abra la puerta a nadie, cosa que al principio le hizo sentido. Aún así tenía la curiosidad por saber quién era la persona que estaba tocando, así que al asomarse, notó que quien tocaba era su amigo de la infancia, o sea Souhei-kun. Ella al verlo se quedó muy asustada por la expresión que tenía, por lo que el amigo de la infancia, al ver que lo reconoció, rápidamente le empieza a hacer una serie de preguntas, pidiéndole que le abriera la puerta ya que según su madre le había mandado algo, pidiéndole que hablaran por un segundo ya que era algo muy urgente. Shizuna, al ver que se trataba de algo que le mandó la madre de su mejor amigo, con confianza abre la puerta, ella pensando que era una visita normal. Souhei-kun, al ver que Shizuna abrió la puerta, no pudo contenerse y le jaló la puerta para verla de frente, siendo muy brusco a la hora de entrar a su casa, y no había pasado ningún segundo cuando Souhei, a tan solo entrar a la casa, le dio un gran abrazo a Shizuna, muy desesperadamente. Ella, sorprendida por lo que había pasado, estaba a punto de hablar sobre eso, pero Souhei le pide que guarde silencio por el momento, preguntándole si es verdad que su madre no se encontraba esa noche, cosa que él ya mismo sabía. Souhei estaba teniendo un comportamiento de lo más hacia su amiga, revelándole que anteriormente él estuvo haciendo muchas llamadas y le escribió demasiadas cartas, que él la culpó por no haberse dado cuenta, preguntándole si es que se siente sola, y al mismo tiempo reclamándole porque tarda mucho en responder sus mensajes. En ese momento Shizuna no podía creer que la persona que la acechaba era su amigo de la infancia, pidiéndole desesperadamente que la soltara, pero Souhei no le hizo caso a su petición. Eso hizo que Shizuna sintiera en verdad miedo por lo que estaba pasando, ya que este le estaba sujetando muy fuertemente. Souhei en ese momento, por alguna razón extraña, se estaba compadeciendo de Shizuna, diciéndole que pobrecita Shizuna porque era una chica muy pura y limpia, no queriendo que un hombre como Shishido la manchara. Por lo obsesivo que estaba haciendo, Souhei en ese momento tira a Shizuna al suelo, siendo un poco brusco con ella y poniéndole su mano en la boca y sujetándola muy fuertemente, ya que de alguna manera tenía que perdonarla por todo lo que le había hecho, y además insinuándosele en ese momento con el pretexto de que la iba a purificar. En ese momento se nos muestra un flashback de lo que pasa en la ruta original de la historia, pues resulta que uno de los capítulos del manga original, Souhei se la había declarado a su amiga de la infancia, diciéndole directamente todo lo que siente hacia ella y preguntándole si aceptaría ser su novia. Esa propuesta, como era de esperarse, dejó muy sorprendida a Shizuna, quien solo aceptó por el calor del momento, ya que ella misma explica que aún no ha experimentado qué es el amor, pensando que quizá con su amigo de la infancia lo iba a experimentar, sin saber que era una experiencia que lo iba a cambiar todo. Por lo que después de que Shizuna había aceptado su confesión, Souhei era el chico más feliz de toda la escuela,
pasando muchos momentos juntos con su enamorada, preguntándole si es que podía tomar su mano. Para Shizuna no era problema, aceptando su petición, ya que siempre han sido cercanos desde que eran muy pequeños, que en lugar de verlo como un hombre, lo veía como un hermano pequeño al que tenía que cuidar, confundiendo el sentimiento de amor con el de familia. Fue en ese preciso momento que Shishido, o sea el protagonista original de la historia, se interpondría entre ambos. Continuando con la historia, Sohei estaba encima de Shizuna, con un comportamiento de la... Este pensó que Shishido ya lo había corrompido, y por ese motivo Seigo la iba a perdonar y la purificara de todo lo que le hizo. Para este punto Shizuna ya estaba muy asustada porque ese tipo de comportamiento no se le hacía algo normal por parte de Sohei, sorprendiéndose mucho de que su amigo de la infancia, que siempre lo consideró como un hermano, le esté haciendo todo ese tipo de cosas. Por lo que cuando estaba a punto de hacerle el delicioso, en ese momento va entrando Shishido a la casa, viendo todo lo que estaba pasando. La primera impresión fue de sorpresa, preguntándole qué era lo que estaba haciendo con Shizuna. Sohei, al percatarse de la presencia de Shishido, se quedó muy asustado de que lo descubriera, así que por instinto toma del cuello a Sohei para apartarlo de Shizuna, y al ver lo que estaba a punto de hacerle, no se contuvo y le dio un moquetazo muy fuerte, cosa que impresionó mucho a Shizuna. Pero eso no fue todo, lo vuelve a levantar del suelo para gritarle por qué él específicamente está haciendo todas esas cosas, si se supone que debía de proteger a Shizuna porque es su amiga de la infancia. Recordaremos en los capítulos pasados, la madre de Shizuna le pidió de favor a Shishido que se quedara en su casa para que cuidara de su hija. Y aunque ésta al principio se había negado, la madre le revela que últimamente Shizuna le había contado que leían cartas de amor sin remitente, además de que se siente observada en todo momento, no sintiéndose cómoda ni en su propia casa. Por ese motivo es que le pide a Shishido que cuide de ella. Este sin más remedio acepta, por lo que al llegar a su casa, Shizuna estaba atendiéndolo en todo lo que necesitara. Pero a la hora de que se iba a meter a bañar, notó que se le había olvidado su ropa interior, decidiendo ir a la tienda más cercana a comprar una, y pidiéndole a Shizuna que se quedara encerrada y no la abriera nadie hasta que volviera. Pues resulta que cuando se fue, llegó Sohei para visitarla, supuestamente a su amiga de la infancia, y al momento de entrar, la abrazó fuertemente y estaba a punto de hacerle el frutifantástico. Pero en ese momento ya llegó Shishido y al ver lo que estaba pasando, rápidamente aparta a Sohei de Shizuna, no pudiendo creer que su propio amigo de la infancia estuviera a punto de hacerle eso. Ahora, regresando con el manga, Shizuna interviene en ese momento, tomando del brazo a Shishido para que se detuviera y no le hiciera nada a Sohei. El amigo de la infancia al ver eso pensó que Shizuna estaba de su lado, pero en realidad no era así, ya que después de ello se acercó a Sohei para revelarle que lo que ha hecho estaba muy mal, no pudiendo creer que su propio amigo de la infancia estuviera a punto de hacerle algo muy malo, dejándole en claro que no quiere volver a relacionarse con este. Sohei, al escuchar esas palabras provenientes de la chica de la cual estaba enamorado y al verla junto con Shishido, no puede evitar el llanto y se va de la casa rápidamente, pero por accidente termina empujando a Shizuna, quien cae al suelo. En ese momento Shishido le pone su chamarra encima porque sabía que tenía frío, haciendo que esta por ese gesto se sonrojara demasiado, y Shishido le pidiera que solo se calme y se siente por un momento, ya que lo que había pasado era algo demasiado fuerte. Momentos después ella se fue a sentar a su cama y le explica a Shishido que jamás pensó que su amigo de la infancia, o sea Sohei, estuviera a punto de hacerle algo como eso. Shishido se pone a pensar en eso, ya que dentro de su lógica no quería seguir la ruta original del manga NTR, suponiendo que quizás si no se hubiera entrometido en la relación de ambos, el par de tortolitos hubiera sido felices. Pero en realidad Sohei tenía otra naturaleza. Shizuna por su parte le da las gracias a Shishido por haberla salvado, ya que en verdad se sintió a salvo cuando llegó en ese momento en que estaba asustada. Shishido, al ver lo tierna que se veía, estaba a punto de darle un abrazo, pero al quedarse pensando bien, no era buena idea porque lo vio en una situación bastante inusual, pensando que quizás lo tengan otro concepto por eso. Así que mejor opta por no abrazarla, darle las buenas noches y irse a dormir a su cuarto de al lado, siendo una de las mejores ideas que se le había ocurrido. Pero lo que no se esperaba era que Shizuna le pidiera que no se fuera del cuarto, mencionándole que quiere que se quede a su lado, ya que a pesar de que está muy aterrada cuando Sohei está a punto de hacerle eso, cuando está al lado de Shishido es diferente porque se siente segura, revelándole que no le molesta para nada que le dé un abrazo, ya que eso le ayudaría mucho para sentirse muy tranquila y cómoda en su casa, tomándolo de su playera y rogándole para que se quedara junto con ella, queriendo que pasara la noche juntos. Shizuna sabía que todos tenían en un mal concepto a Shishido, considerándolo como un chico demasiado aterrador que solo es un aprovechado, y eso quería que se acabara Shizuna, ya que por lo que ha demostrado a ella y a otras personas, en realidad es una buena persona, pidiéndole de favor que pase la noche junto con ella.
extendiendo sus brazos para que le diera un abrazo. Recapitulando lo que vimos en el resumen anterior, Suhei había tratado de aprovecharse de Shizuna cuando esta estaba sola en casa, sabiendo que Shishido se había ido a la tienda por unos breves momentos. Por fortuna, como Shishido se había quedado con ella esa noche, logró detener a Suhei de lo que estaba a punto de hacer. Shizuna, decepcionada por el comportamiento que su propio amigo de la infancia tuvo con ella, le dejan claro que no quiere volver a relacionarse con este, por lo que tiempo después, Shizuna, por lo agradecida que estaba con Shishido de que siempre que la necesita está para salvarla, se comporta de una manera muy extraña con él, queriendo que en ese momento Shishido le haga el sin respeto. Ahora, continuando con el manga, Shishido se había quedado en shock por la petición que ella le había pedido, preguntándole seriamente si estaba hablando en serio, cosa que ella le termina confirmando con una cara muy sonrojada, explicándole que de alguna manera siempre él se encuentra en los momentos en que más la necesita, revelándole que lo ama demasiado, puesto a que siempre la está protegiendo y aunque no fuera la primera chica con la que haya estado, sabiendo que este era un tremendo mujeriego, estuvo bien ella con eso. Shishido, sorprendido por esas palabras, se quedó pensando que hasta el día de hoy solo ha hecho el frutifantástico con demasiadas chicas solo por querer hacerlo. Pero ahora era diferente, ya que aunque se estuvo conteniendo muchas veces siempre que Shizuna se le acercaba, en esta ocasión ya no podía más, poniendo sus manos encima de Shizuna, por lo que muy seriamente se le queda mirando preguntándole si es que está segura de lo que hará. Ella, sin objeción alguna, consumida por su deseo insaciable de que se la pongan, le confirma que está más que segura de que le haga el delicioso. Por lo que en ese momento Shishido estaba tocando demasiado a Shizuna, notando que es muy sensible en esas cuestiones. Shizuna está más que satisfecha, ya que Shishido le había hecho la técnica del Spider-Man. Por lo que, dejando eso de lado, después de que pasó todo lo relacionado con el frutifantástico, al día siguiente Shishido se levanta mencionándole a Shizuna que había llegado el sábado y el clima estaba muy agradable como para disfrutarlo, preguntándole si es que se encontraba muy bien. Ella se lo confirma, sin embargo empezó a recordar todo lo que había pasado la noche anterior, y su primera reacción fue avergonzarse mucho al estar frente al chico que la hizo mujer, pero momentos después, un poco más calmada, le dice que se encuentra perfectamente, dándole los buenos días de una forma muy cariñosa, derrochando amor con cada palabra que le decía. Por su parte, Shishido, apenado por eso, solo se alegra. Shizuna de un momento a otro se pone muy nerviosa porque sabía que Shishido ya tenía hambre, así que iba a levantarse para prepararle algo de desayuno, pero por lo apresurada que estaba no se dio cuenta que no se había cambiado, haciendo que Shishido le pidiera que se cambiara de ropa primero antes de que saliera hacia la cocina. Shizuna, al percatarse de eso, sonrojada y apenada por ese hecho, le pide a su amorcito que se adelante a la cocina. Dejando a su lado, un poco más tranquila las cosas, ella le había preparado un café para que tomaran juntos, mencionándole que como habían pasado muchas cosas ayer, estaba nerviosa porque no sabía cómo terminaría. Sin embargo, estaba muy feliz de que ahora mismo estuvieran juntos. Shishido, solo nervioso, se lo confirma, alegrándole de que fuera así. Pero Shizuna sentía algo muy extraño, ya que a pesar de que se había vivido algo hace poco, su estómago por alguna razón se sentía un poco apretado, cosa que hizo que Shishido se sorprendiera por esa aclaración, ya que había dado por hecho de que en realidad había hecho el delicioso con Shizuna, pero resulta que en realidad no había llegado al final con ella, porque cuando estaba recordando lo que había pasado la noche anterior, Shishido solo la había estimulado haciéndole la del Spider-Man. Luego de ello se quitó de encima de ella y de la nada se fue a dormir. Ella, sorprendida por ese hecho, le pregunta qué era lo que le pasaba, ya que como estaba entrada quería que le siguiera, pero Shishido, muy considerado con ella, le explica que como sabe que fue la primera vez, entre comillas, no quería pasarse de listo con ella, pidiéndole que no se deje llevar por el momento, ya que debe de ser cuidadosa con su verdadera primera vez, acariciándole la cabeza para pedirle que descansara. Desde ese punto, Shishido se dio cuenta que en lugar de alejarla, la había enamorado más con su consideración que le mostró anoche, haciendo que Shizuna lo viera desde otra perspectiva, puesto que ya no se le hacía el chico malo que ella solía creer que era. Shishido le pide de favor que no ponga esas expresiones con otro chico, ya que se podría malinterpretar, cuando de repente Shizuna le menciona si quiere seguir con lo de anoche, refiriéndose a que terminara lo que empezaron. Shishido, por su parte, le menciona que ya ha tenido bastantes experiencias del frutifantástico con muchas otras mujeres, incluyendo a su madre, dejándole en claro que no están hechos el uno para el otro, pidiéndole que valorara más su primera vez. Shizuna, agüitada porque no se le iban a poner, le responde que no conoce a Shishido del todo aún, pero se puede dar cuenta que a la hora de que supuestamente lo estaban haciendo, notó que se estaba conteniendo demasiado, revelándole que en ocasiones se ve que tiene una mirada muy feroz en los ojos, cosa que sorprende mucho a Shishido, ya que pensaba que podía ocultar esa faceta del protagonista original de su manera de ser,
pero desafortunadamente lo hace por naturaleza. Shizuna sabía que algo le estaba escondiendo a Shishido, así que no lo presiona, mencionándole que cuando se sienta listo para hablar de eso, ella se ofrece a escucharlo con mucho gusto, por lo que con una mirada enamorada se compromete a estar del lado de su amorcito por siempre. Y aunque todavía no corresponde a sus sentimientos, ella quiere que siguieran manteniendo la relación que tienen por ahora, aclarándole que su primera vez será con él. Indirectamente Shishido se avergonzó por esas palabras, ya que se le hizo algo muy directo por parte de ella, ya que sabe que desde el punto de vista de un chico como él, refiriéndose que es un chico malo, una chica como ella es muy deslumbrante y valiosa. Por ese motivo le pide que se mantenga tal y como es. Cuando de repente su madre llegó apresurada a su casa, preocupada por el par de tortolitos. A Shishido se le hizo raro que Saki hubiera llegado temprano a casa, puesto que le había dicho que tardaría días en llegar. Sin embargo, ella pidió en su trabajo que la dejaran salir lo más pronto que pudieran. Por otra parte, notó que los dos estaban muy raros desde anoche, suponiendo lo que era muy obvio, haciéndoles burla con que sí les había interrumpido con algo. Ambos se avergüenzan por eso, pero Shishido le dejan claro que no hicieron nada. Su madre, alegre de que estuvieran juntos, se ofrece a traerle unas bebidas, pero Shizuna por su parte se ofrece a traerlas ella para no molestar a su madre. En ese momento Saki se le queda viendo muy coquetamente al protagonista, creando un ambiente muy raro entre ambos, aclarándole que no pasó nada entre él y Shizuna, cosa que no le importaba nada para ella, y de la nada lo toma de la cara para plantarle un beso de esos bien agarradotes, mencionándole que piensa que la familia se debe de compartir, yendo hasta su cuarto para dejar sus cosas. Lo sorprendente es que Shishido se lo venía esperando, sabiendo que la madre y la hija eran exactamente igual. Dejándose de lado, en la escuela, Shizuna estaba babiando de amor por Shishido, quedándosele viendo de una forma muy enamorada, haciéndosele una expresión muy obvia, notando un cambio de comportamiento que tiene ella hacia él, y eso que no eran novios. Sin embargo, no quería relacionarse mucho con Shizuna porque sabía de antemano que no iba a terminar bien esa situación, ya que estaba sintiendo que los deseos y actitudes del verdadero protagonista en el que reencarnó estaban creciendo más y más, no queriendo más adelante pasarse de listo con Shizuna. Por otro lado, había aparecido un nuevo personaje en la historia, teniendo actitudes similares al verdadero protagonista del NTR. Luego de ello, Shizuna fue hasta el lugar de Shishido para preguntarle si podía ir de nuevo a su casa para que le cocine algo, queriendo que se fueran juntos a casa. Esa propuesta solo hizo enojar a Shishido, ya que por más que le dejaban claro que se alejara de él, la tipa quería seguir pegada a este, y por si no fuera poco, de camino a casa, Shizuna se le estaba pegando demasiado que no le estaba dejando caminar bien, preguntándole si no le molestaba pasar demasiado tiempo con él, ya que como es un chico malo y se rumoreaban cosas desagradables sobre este, pues no quería que Shizuna se viera afectada por ello, pero para ella no le importaba para nada ese hecho. Lo único que le hacía feliz es que la empezaron a relacionar con este, porque sabe que la gente no entiende lo que pasa verdaderamente, y aunque sus amigas se preocupaban por ella al principio, al explicarles lo que había pasado, vieron desde otra perspectiva a Shishido, ya no haciéndoseles el chico malo que solía creer. Además, ella quería preparar su rica comida casera a su amorcito, cosa de la cual este no se podía resistir. Al llegar al depa en donde Shishido vivía, sin perder el tiempo, Shizuna, como buena futura novia que es, le prepara la comida, pero sin previo aviso, había llegado la amiga con derechos de Shishido en ese momento, entrando de la nada porque quería entregarle los recuerdos que le trajo. Un poco más calmadas las cosas, la chica había regresado de un viaje que hizo el fin de semana, sorprendiéndose que Shishido hubiera traído a una chica tan linda para que le cocinara, disculpándose por haber interferido de esa manera. Shishido, enojado, le pide que debe de avisar cuando vaya a visitarlo, pero ella no lo cree necesario, puesto que son personas que se conocen muy a fondo. Por su parte, Shizuna, al reconocer que esa chica es la amiga con derechos de su amorcito, celosa decide marcar su territorio, abrazando mucho a Shishido en ese momento. Yorumi, que es como se llamaba la amiga con derechos de Shishido, se presenta ante ella, y de igual manera Shizuna lo hace, revelándole en ese momento que Shishido no corresponde a sus sentimientos. Sin embargo, piensa enamorarlo estando siempre a su lado, aferrándose a su brazo para no soltarlo. Yorumi por su parte le pide a Shishido que vaya a comprar más ingredientes para la comida, ya que de igual manera quería comer comida casera hecha por una chica joven, dándole dinero para que se fuera. Al principio Shishido se negó, ya que no era buena idea de que ambas se quedaran solas, pero Yorumi le pide que fuera amable puesto que quería quedarse a solas con Shizuna, y como ella también quería hablar con Yorumi, a Shishido no le queda más opción que aceptar, quedándose solas para que pudieran hablar libremente. Y hasta aquí terminó la parte número 7 del resumen del manga de Reencarné como el Netorare de una historia NTR, pero definitivamente no seré uno. Pero cuénteme,
¿Qué les parecieron estos capítulos? Los estaré leyendo aquí abajo en los comentarios. La verdad, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este vídeo. Dejando tu like y comentario me apoyaría suficiente. Y si te gustó el contenido que subo al canal, no dudes en suscribirte para no perderte ningún futuro resumen de los mangas. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Rosili Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.